Listo. Acá estamos. Bueno, en primer lugar, pues nos gustaría saber qué estudios tienes. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También estamos por acá. Sí, también Sí. estamos por acá, sí. Qué buena onda. ¿Y cómo fue que supiste Sí. que querías estudiar comunicación? Ay, esa es una larga historia, porque en realidad cuando estaba en la prepa, estudié en la prepa 6, la opción que decidí fue ciencias biológicas, porque en realidad lo que quería era estudiar medicina. Pasé como por pase reglamentado a la Facultad de Medicina, estuve ahí unos meses, pero no lograba conectar, o sea, me gustaba, pero no me visualizaba como que dedicándome a eso toda mi vida, como que siempre había tenido eh, otras inquietudes y el periodismo había sido una de ellas, ¿no? Aunque nunca lo había pensado como una opción profesional. Y mientras estaba en medicina, decidí que pues la verdad es que no quería dedicarme a eso y decidí hacer mi cambio de carrera, así que tuve que hacer nuevamente el examen de ingreso para entrar a la Facultad de Ciencias Políticas y estudiar comunicación. Pero en realidad creo que fue un proceso de darme cuenta mientras estaba en medicina. ¿En qué semestre estabas más o menos cuando eso ocurrió? Pues yo creo que me salí en el primer semestre, Ah, o sea, que fue de plano dije, exacto, sí, en los primeros meses dije, no, creo que esto no es para mí. Como que muchos profesores y amigas intentaban convencerme de, no, es porque ahorita es muy difícil y demás. Y yo no, es que la verdad es que siento que necesito como más fluidez y la realidad era que me llamaban la atención muchísimos temas. Uno de ellos ya después fue el periodismo científico, pero en realidad era eso, que me llamaban tanto la atención, tantos temas, que sentía que en medicina no abarcaba eso o no me permitía como desarrollarme en otros temas que también me interesaban. Ok. Específicamente, ¿cuáles han sido actualmente tus temas? O sea, los que más te interesan, los que has trabajado. Ok, uno de los temas que más me interesa desde hace ya algunos años es acerca de salud mental. Como que por algunas cuestiones familiares, mi hermana hace aproximadamente 5 años fue diagnosticada con trastorno bipolar. Entonces, como que ese diagnóstico me abrió muchísimo los ojos acerca de todos los retos de salud mental que aún existen, no solo los estigmas y prejuicios, sino las pocas opciones que aún hay de atención, ¿no? Y cómo los espacios laborales, familiares y en general sociales, pues como que falta mucho para que de verdad seamos como inclusivos y diversos, ¿no? Entonces, salud mental es un tema que me ha interesado desde hace mucho. Ok. Y pues también nos interesaría saber, en esta parte de cómo supiste que querías ser editora. Ok, creo que desde el minuto 1, cuando empecé a hacer mis prácticas profesionales, que justo estaba como a mitad de la carrera, más o menos, entré a Milenio. Entonces, creo que más que ser editora, me gustó mucho como el periodismo digital. No, o sea, desde siempre lo he hecho, estuve en milenio.com y a partir de ahí comencé a trabajar en CNN México, que bueno, ya desapareció el sitio hace algún tiempo, pero cuando recién lo abrieron, poco tiempo después me incorporé al equipo y creo que fue ahí cuando me gustó mucho como ya como las funciones de editora y que fue la primera vez en mi carrera que las empecé como a llevar a cabo. En CNN estaba en un puesto que se llamaba copieditora, que es básicamente hacer todo
toda la revisión de datos de los contenidos que íbamos a publicar en CNN, ¿no? Entonces, verificar fechas, información, todo para que todos los contenidos o cada contenido tuviera como todos los estándares de rigor de los manuales de CNN. Ok. Entonces creo que a partir de ahí me fui perfilando un poco más hacia como las funciones de editora. Después de pasar, ¿Y cómo es que descubres pues Malvestida? ¿Perdón? ¿Cómo? después de pasar por ese proceso, o sea, ¿cómo es que llegas o que descubres a Malvestida? Pues en realidad yo seguía a Malvestida desde que surgió. Me gustaban mucho sus contenidos. Creo que Malvestida en muchos sentidos llegó a cubrir temas que en la agenda de medios en México no estaban siendo reportados ni explorados, ¿no? Entonces, Malvestida me gustó mucho desde que le seguía. Eh, y ya en cuanto vi que hubo se abrió la opción de que estaban buscando editora, pues no dudé en aplicar y mandar mi CV. Ok. ¿Crees que la forma en que editabas cuando iniciaste en CNN y todo esto ha cambiado a cómo editas actualmente? Sí, por supuesto. Sí, ¿De sí, qué sí. formas? Creo que ahorita me permito muchísimo más flexibilidad, ¿no? En CNN creo que todo era muy, o sea, como había manuales para absolutamente todo, lo cual está bien y lo cual creo que implica pues darle rigor y procesos al trabajo, pero hasta cierto punto era una redacción como la de la mayoría de medios, como muy lejana, ¿no? Como muy, digamos, de vieja escuela. Y creo que lo que he aprendido como con estos años, con los años, es hacer un poco más flexible. Evidentemente no cuando se trata de la verificación de datos e información, pero sí en la forma de comunicar. Y creo que es el gran valor agregado y la belleza que tiene Malvestida, ¿no? En esta cercanía que existe para comunicar los temas a la audiencia, ¿no? Y que me parece que en la mayoría de medios como que el lenguaje es todavía como que bastante lejano, ¿no? A la mayoría de personas. Y nosotras como que sí nos esforzamos mucho como por conectar con la gente. Nos comentas que antes tenías como todos estos manuales para la corrección, ¿no? ¿En qué consistían? O sea, más o menos de qué van esos manuales, cómo eran. Pues había manuales como desde redacción hasta cómo verificar ciertos datos. Había manuales para el uso de fotos, manuales cuando se tratara de infancias, cómo se cubrían temas de salud mental, por ejemplo, específicamente de suicidios. Eh, ¿De qué más son los manuales? Por ejemplo, en CNN había un manual que indicaba cuáles eran como los lectores de CNN, ¿no? Como una persona mexicana, pero a la que le interesan temas que pasan en todo el mundo. Entonces, la verdad, eso eran muy, muy variados. Ahorita ya no recuerdo, la verdad, muchos. No sé si eso te sirva. Sí, claro. En Malvestida, ¿cuál es como la función que tú realizas? O sea, es como solo edición, coedición. Ok, pues la verdad es que Malvestida es un equipo muy horizontal, ¿no? Como que muchas hacemos de todo cuando se necesita, ¿no? Entonces como que hay mucha flexibilidad en cuanto a los puestos, digamos,
pero entre mis funciones principales está la elaboración de las agendas editoriales, ¿no? Decidir cuáles son los temas que abordaremos semanalmente. Generalmente tenemos una junta editorial los lunes, en donde yo presento como los temas que tengo en el radar. También me encargo de la relación con la red de colaboradoras de Malvestida. Recibo sus propuestas, también les propongo algunos temas, conversamos acerca de ángulos, revisamos cuáles son las fuentes a quienes podemos consultar, cuáles son las voces que queremos incluir en determinado contenido. También redacto algunos de las viñetas que sacamos a veces en Malvestida o algunos de los copies que sacamos en Instagram, en TikTok. También estoy al pendiente de los contenidos que publicamos en Twitter, compañera que está un poco más enfocada en Instagram, ¿no? Que es como nuestra red principal. ¿Qué más? Pues a mi compañera de Instagram le ayudo en la revisión de los copies para las publicaciones que hacemos tanto en Instagram como en TikTok. ¿Qué más? Bueno, cuando presento los temas en la junta editorial de los lunes, también ahí pensamos entre todas qué salida le podemos dar en Instagram o TikTok, si vale la pena hacer un reel, si vale la pena hacer una viñeta, si vale la pena hacer una frase. Entonces, la verdad es que todas platicamos todo el tiempo, o sea, todo el día estamos en comunicación. A veces también colaboro con algunos textos con alguna revisión de textos o elaboración de copies para algunos contenidos de la agencia Malvestida. Entonces, pues, la verdad es que todas estamos muy involucradas en todo el trabajo. Ok. De toda esta amplia gama de cosas y demás actividades que realizas, ¿cuál es la que más te gusta y por qué? De todas estas actividades, ¿cuál es la que más me gusta y por qué? Todo. La verdad es que todo ha sido una experiencia. O sea, yo estoy fascinada de trabajar en Malvestida. Creo que siempre me han gustado mucho mis trabajos, pero en este momento siento que mi trabajo totalmente corresponde como a mis valores como más esenciales, ¿no? Y convicciones como más esenciales. Entonces, creo que he aprendido mucho. O sea, me encanta leer las ideas que tienen las colaboradoras de estos temas novedosos y de los que a veces no se está hablando. Me encanta revisar sus textos porque también me obligan a aprender muchísimo más sobre ciertos temas. Por ejemplo, acerca de racismo, y demás. Entonces, la verdad es que me gusta todo. Me encanta que Ale, Fer, Diana son súper creativas. Entonces, siempre estamos pensando como en cosas lindas que hacer con estos contenidos. Platicamos mucho, nos cuestionamos también, ¿no? Cuando hay algo que de pronto a lo mejor ella les brinca de un texto, me lo comentan, yo lo reviso y así al revés. Entonces, la verdad es que todo es siento que muy congruente. Lo que está fuera de Malvestida es también como lo que está adentro. Entonces, eso a mí me gusta muchísimo y sobre todo porque pues ya tengo la referencia de trabajos como en otros medios. ¿En Malvestida cuentan como con más personas especializadas en la corrección de estilo o solo es como esta revisión en cuanto a la estructura de los textos que les llegan? Pues creo que tanto yo como Ale, que a veces también en textos, porque a veces lo que hacemos como en textos más complejos, digamos, o que sabemos que pueden ser, pues sí, de temas muchísimo más sensibles. No es lo mismo sacar un tema de por qué la gordofobia es un tipo de violencia sistémica a sacar un contenido de 5 podcasts que te recomendamos, ¿no? Entonces, por supuesto que a los dos les aplicamos el mismo esfuerzo y el mismo rigor, pero definitivamente uno y otro podría ser más, pues sí tiene como sus complejidades.
Entonces, en ese tipo de textos siempre procuro que también Ale o las demás compañeras del equipo los lean. Entonces, digamos que en cuanto a corrección de estilo, yo me encargo de eso y también Ale, por ejemplo, en algún texto que quisiera como compartirles para que le den una nueva revisada y que ese texto quede pues totalmente blindado, ¿no? Y verificado. Ok. Bueno. ¿En Malvestida cuentan con algún manual de corrección de estilo o estas cosas que nos comentabas ya anteriormente? Pues mira, tenemos una pequeña guía que le compartimos a nuestras colaboradoras acerca de cómo debe ser un texto de Malvestida. La verdad es una guía muy sencilla, no es como un manual de estilo, digámoslo así, pero más que un manual de estilo tenemos como déjame lo busco para de una vez enseñárselo. Más bien es como algo así como un decálogo de qué es lo que deben incluir los textos de Malvestida. Por ejemplo, no obviamos que todas las mujeres tienen útero, por ejemplo, ¿no? No obviamos, siempre tratamos de preguntar los pronombres de las personas con quienes platicamos, sobre todo para entrevistas o para fuentes. Tenemos como este tipo de criterios, ¿no? Un texto de Malvestida nunca va, eh, eh, a dar espacio, vos, digamos, a discursos de odio, discriminatorios y demás. Entonces, más bien tenemos como estos criterios muy bien establecidos. Por ejemplo, también abogamos por que las fuentes sean mujeres, personas no binarias, y demás. Entonces, más bien son criterios a un manual de estilo. El manual de estilo lo estamos elaborando. Ok. Sí, si nos puedes compartir el decálogo, pues nos ayudaría mucho. Si no, pues sí, sin ningún problema. Porque justo esto es como la importancia, ¿no? De demostrar como qué tan importante es al momento de producir como estos discursos, pues esta parte de la corrección, ¿no? De originales Claro. para conectar pues, con el público, ¿no? O el que se le proporciona pues esta parte. Claro, Entonces, miren, si quieren, ahorita mismo, antes de que se me olvide, porque luego se me va a olvidar, pero aquí al mail que me mandó Elizabeth, les comparto el manual que siempre compartimos a las colaboradoras. Es algo muy sencillo. Es del sí. que les hablé y ahorita si encuentro el otro texto que les había comentado, se los comparto. ¿Ok? Ok, muchas No, hombre, de gracias. nada. Gracias. Y también nos interesa saber como esta parte de quién realiza los titulares. Yo generalmente. Y nuevamente, cuando hay algún tema más complejo o a veces me pasa que siento que mi titular no refleja el poder y la esencia del texto, entonces creo que todos pasamos como por esos momentos en los que no nos sentimos tan creativos. Entonces lo que hago es, amigas, ayúdenme con ese titular que siento que le falta power, entonces entre todas lo platicamos. Pero pues sí, básicamente yo me encargo de los titulares, pero nuevamente les digo, siempre lo platicamos, ¿no? Cuando yo tengo alguna duda o que quiero mejorarlo, estoy convencida de que siempre pasar un texto o pasar un titular por otros ojos siempre permite como, o da una oportunidad para mejorarlo, o que otra persona vea algo que quizá una no vio. ¿Cuáles son los criterios que tomas para crear un titular? Los criterios que tomo para crear un titular. Creo que el primero es que el titular sea preciso, que en verdad refleje como la esencia de la nota, que no sea sensacionalista. No, no nos gustan los titulares estilo clickbait. Por SEO también procuro que el titular sea breve,
que contenga la palabra clave del texto. ¿Qué más? Que sea cercano, que sea un titular cercano, sencillo. Pues creo que básicamente eso. Ok. Finalmente nos gustaría saber, pues, ¿cuál crees que sea la importancia de los correctores de originales dentro de los medios digitales en la actualidad? Creo que es súper importante porque algo cada vez más frecuente es encontrarte con contenido con errores graves. Ajá. No solamente como de ortografía, sino a veces de sensibilidad, ¿no? Contenidos que no tienen perspectiva de género, contenidos que a veces pueden llegar a ser discriminatorios o que asumen, asumen cosas que ni al caso. Entonces creo que tener una persona que esté capacitada para cuestionar estos detalles, no solo a nivel de redacción, sino a nivel de contenido, creo que es súper importante. Y pues sí, básicamente eso. Ok, muchas gracias. También te quisiera preguntar, bueno, esto ya no es como una pregunta de meramente en la entrevista, pero sí me gustaría saber si para, por ejemplo, hacer prácticas o hacer servicios se podría hacer como algo así en Malvestida. Sí, nada más que ahorita ya nuestros espacios para prácticas profesionales ya están ocupados. Pero, por ejemplo, estoy trabajando ahorita con una chica que la verdad está súper joven y estoy impactada de lo brillante que es, tiene 18 años. Entonces me manda sugerencias de textos. Entonces, si a ti te interesa, Fer, colaborar en Malvestida, mándame tus pitches, tus ideas. Creo que esta guía para colaboradoras que les compartí puede ser una base como para saber qué proponer y cómo. Entonces, siempre estamos abiertas a recibir las colaboraciones. Igual el único requisito es facturar. Si tú no puedes facturar, alguien más puede facturar por ti, o ya exagerando, a lo mejor podría ser a través de recibos. A veces por temas administrativos, pues no nos encantan los recibos, pero pues podemos adaptarlos. Ok, sí, muchas gracias. Es que me parece como un medio como muy interesante y justo como muy adaptado a otras posibilidades de hacer periodismo. Entonces, pues muchas gracias. Exacto, sí, de hecho, cuando recién entré, Ale me platicaba que así como a veces en conversaciones de periodistas, ya saben, como que había quienes decían que Malvestida estaba, no era ni digamos, como ni muy, o sea, como que periodista, como que Malvestida navegaba entre el periodismo super hard y soft, ¿no? Y en realidad lo pensé y mi reflexión fue que más bien siento que Malvestida como que está rompiendo la lejanía que tienen la mayoría de medios con la audiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras si bien medimos y vemos el performance de cada contenido y demás, y es importante, pero es importante porque queremos saber quién lo está leyendo y si ese contenido está llegando a más gente, ¿no? No es porque necesitemos llegar a 1 millón de page views este mes, ¿no? Que es como lo que pasa con la mayoría de medios, ¿no? Como con estos listados de los medios más visitados y demás, Sí. ¿no? Entonces a veces creo que eso hace que pierdas un poco pues la vocación principal de que tu contenido sea útil y que le sirva a alguien. Ok, pues muchas gracias por compartirnos tus respuestas y por tu tiempo. Sí, Por gracias. nada, Fernanda, espero que les haya servido. Si tienen cualquier otra duda, pues ahí tienen mi email, mándenmela y con mucho gusto se las respondo. Igual y ya como más, como con mayor reflexión. Muchísimas gracias, ¿eh? Te agradecemos mucho el tiempo. No, hombre, a ustedes, Elizabeth, qué gusto.
Sí, cuídate mucho, muchas Eso gracias. sería todo. A- Gracias. Abrazo, bye bye. Igual, Igual. bye.